Bienvenidos entonces todos a esta clase, a la primera clase del sistema cuántico neuroakáshico. Este sistema nace desde 2017. En realidad se había estado trabajando un modelo de 4 partes y desde 2017 se ha venido trabajando parte por parte del modelo. En realidad no se había culminado el sistema con toda la teoría, modelo y método. Fue hasta este 2024 cuando ya se culmina en su totalidad el sistema. Es el sistema cuántico y frecuencias cuánticas neuroakáshico. Entonces este sistema terminó de correr el sistema apenas en 2024 y ya podemos presentar algo en su totalidad. De hecho, durante 2017 no habíamos podido presentar todo el material. Son cascadas de información realmente que ha revelado este sistema, pero no se puede dar y compartir porque también crearía caos, demasiada información. Entonces hemos ido como dosificando la información para que se pueda ir integrando de alguna manera. Entonces hasta hoy ya empezamos a presentar un modelo y que justamente también tiene que ver con que nosotros ya estemos presentando un modelo como tal, que es la teoría de conectividad de redes neuronales. Ya estamos presentando un modelo y hay mucha teoría detrás del sistema, diríamos. Entonces, por un lado está el sistema, está todo cómo funciona un sistema, está el modelo de 4, está la teoría y está el método. Entonces, el método ya está concluido al 100%, diríamos la teoría, y el método ya apenas este año, y es lo que estamos compartiendo. Entonces empezamos ya a compartir desde 2017, y todas esas versiones, como los hemos dicho, son versiones como los celulares, que salen nuevas versiones. De hecho, hoy día creo que ya salió una nueva versión de celular, y todos los celulares anteriores sirven a las funcionalidades de ese momento. Entonces, igual es el conocimiento se va actualizando, y justamente lo que estamos compartiendo hoy es único, no lo habíamos compartido en ningún otro momento. De hecho, las personas que han entrado en otras generaciones a este sistema cuántico tienen el bono, la membresía cristal, de poder tomar de manera constante esta certificación, y tienen como beneficio estar actualizados, estar haciendo las prácticas, estar sostenidos y contenidos por un sistema. Entonces, incluso la certificación pasada todavía hablábamos de ciertas frecuencias y hoy día ya hablamos de una nueva frecuencia. Entonces, el sistema se actualiza, así como el cerebro también lo hace. Entonces va la evolución neuronal. Entonces sabemos que el conocimiento no se puede quedar estancado porque el cerebro no lo hace. El cerebro está evolucionando a velocidades exorbitantes, así mismo también el conocimiento, y esa es la razón esta es la razón por la nueva escuela ya se ha reformado y ya nos está entregando todas estas paqueterías de información y cómo trabajarlo y cómo entregarlo. Entonces, para quienes piensen que ya es un sistema que ya lo han trabajado, realmente ni siquiera las nuevas generaciones que hemos comenzado van a acceder a esta nueva información. Entonces, así vamos a ir integrando la nueva información. En 2017 no hablábamos de frecuencias, no hablábamos de actos del observador, y ya hemos evolucionado conforme fuimos avanzando. Ya hablábamos de 3 actos del observador. De hecho, en el libro Neuroakáshico, el gran observador, hablamos de 4 actos del observador. En el libro Neuronas Dinero hablamos de el 5º acto. De hecho, es la trilogía Neuronas Dinero. La otra trilogía, la que hacen la trilogía en los libros es Neuronas Dinero, Código ADN Prosperidad, en donde ya hablamos del 6º acto, y ADN Metaventas, el 6º acto. Entonces, esa es la triada de los últimos actos que hemos estado trabajando, y el código del amor. Entonces, en la evolución hemos estado trabajando, integrando esas frecuencias
como parte también de la información de los campos de información que se han accedido a la vez que vamos avanzando. Entonces, esta nueva información no lo podemos digerir todo, ni en una clase, una sesión, sino que vamos trabajándolo e integrándolo sobre la marcha. Realmente el proceso de integrar toda esta información puede que terminemos la certificación y todavía no, todavía estemos integrando, nuestro cerebro va a estar recableándose, reparándose las redes neuronales, integrando, y en la tercera etapa se ingresa un nuevo lenguaje operativo y luego se le da mantenimiento. Entonces, todo ese proceso no es de un día, de una hora, de una sesión, de una clase, toma tiempo. Y durante estos 3 meses que vamos a estar trabajando, que es lo que dura todo este proceso de 4 etapas, vamos a culminar, descansamos y como tienen el bono cristal, cuando empecemos el próximo año las siguientes clases de esta certificación, ustedes van a poder acceder a las clases de este sistema y continuamos a integrar las prácticas, vamos practicando, las cosas que a lo mejor hoy no nos cae el 20, quizás para la próxima ya nos vayamos acomodando mejor. Eso sería como parte del bono y es estar actualizados, sobre todo en todos los movimientos a nivel de redes que están sucediendo. Entonces, todo lo que pasa en nuestro entorno tiene una connotación y tiene una merma hacia nosotros. Entonces, el modo en que se va realizando se va a ir integrando. Entonces, quienes incluso han tomado esta certificación anteriormente o en los años pasados, es como la versión de los celulares, tienen un tipo de versión y ahora no hablábamos de un sistema cuántico. Hoy si hablamos un sistema, ya está establecido, ya se corre un sistema cuántico, detrás hay una base científica, una teoría, y en la cual tenemos indicadores y toda una base científica sobre la cual trabajamos. Entonces, todo ese procedimiento es lo que ha avanzado el sistema y es lo que hemos avanzado a modo de redes que hoy día estamos compartiendo. Entonces, ustedes van a ir experimentando lo que no entendamos en clase, en la vida diaria. Este conocimiento es de aplicar en la vida diaria. Este conocimiento, si recuerdan la teoría de cruce de sistemas, nosotros tenemos un nivel muy alto de toxicidad en el entorno. Si lo recuerdan, era aproximadamente de un 85 al 90% el nivel de toxicidad de cruce de sistemas que hay en el entorno. Eso no lo podemos borrar, pero sí podemos trabajar este tipo de tecnologías que va a hacer el trabajo en poder hacer ese abastecimiento de combustible, que es las 4 partes, ¿recuerdan? Después va a hacer las reparaciones de bioshock o cortocircuito, después viene la instalación del nuevo sistema cuántico, ya viene la instalación del nuevo sistema operativo y de ahí darle mantenimiento. Entonces, todo este proceso lo vamos a ir haciendo durante la integración de todas las clases. Las clases se han reformado, de hecho, ahora que accedan a su material, ustedes tienen toda el material accesible en plataforma y el conocimiento los vamos renovando, vamos editando todo el material cada vez que iniciamos y son como escalones, vamos subiendo como las escaleras, como si todos o un conjunto de sistemas, un conjunto de personas que forman parte de varios sistemas, vamos caminando y vamos subiendo esos escalones para lograr esa integración de todo este conocimiento, y es un conocimiento que no para, así como nuestro cerebro no, diríamos, no para, no descansa, está en constante movimiento, así son las redes neuronales, así están en general las redes. Entonces van a ver varios aspectos que vamos a ir viendo sobre la marcha. Uno de los beneficios del sistema cuántico neuroakáshico es que empezamos a desarrollar habilidades. Todos tenemos las habilidades, pero vamos a empezar a desarrollar no solamente habilidades culinarias, deportivas, científicas, artísticas, lo que es desarrollar las habilidades máximas del cerebro,
y lograr la máxima expresión del arte es el gran observador. Entonces van a empezar a desarrollar todas sus habilidades, todo su talento, todo su potencial cerebral, neuronal, y a su vez se van a estar desarrollando la visión remota avanzada, habilidades como de medium, de todas esas habilidades de bilocación, telepatía, de teletransportación, todas esas habilidades que todo ser humano tiene, se van a empezar a manifestar, se van a empezar a equilibrar sobre todo, y vienen a una de las habilidades también es todas esas habilidades de visión remota o lo que le llamaba Jacobo Grinberg la dermovisión, también son habilidades que en sí el cerebro logra al lograr ese equilibrio, ese potencial neuronal, es decir, lograr ese estar y vivir en esa frecuencia, se logra desarrollar esas habilidades máximas del cerebro. Y una de las cosas que trabajo usualmente en sesiones, ya vamos a ver cómo el sistema como tal se corre el sistema en un modo, hay un modo de trabajar todo el sistema, que es lo que aprendemos también a cómo aplicarnos esta tecnología, este sistema cuántico. Cambia totalmente el escenario de las terapias, usualmente como las damos. Correr el sistema cuántico es totalmente diferente, se trabaja de manera remota, lo vamos a trabajar para nosotros, pero también lo podemos trabajar para nuestros sistemas, nuestras familias, negocios, empresas, trabajo, también para nuestros usuarios. Y vamos a empezar a correr un sistema en la cual vamos ya a estar trabajando de manera diferente. Los resultados van a estar de manera súper tangibles, sin generar juicio o expectativa, van a estar ahí. Entonces, vamos a trabajar y se van a empezar a romper esos esquemas o esa transformación, evolución al formato que usualmente nosotros usábamos. Entonces ya viene una transformación, incluso decimos mucho de sanador a observador. Entonces viene totalmente la transformación, sobre todo como ya se ingresa un nuevo lenguaje operativo, vamos a empezar a trabajar ya con las palabras, como empiezan las palabras, hacen un efecto a nivel de nuestro ADN. Entonces, todo hay una teoría detrás, todo eso lo vamos a ir aprendiendo sobre la marcha. Es un sistema muy accesible a todas las tecnologías que en realidad hay o que van a nacer, todas las altas tecnologías. Es un tipo de tecnología muy accesible y con grandes resultados, disponible hoy para todas las personas que estamos en esa búsqueda, o que del 100%, el 9% de la población que está en esa búsqueda de lograr ese equilibrio o ese bienestar, lograr de manera consciente y constante integrar estas nuevas tecnologías, apenas un 3%. Entonces, lo que estamos logrando es que seamos más en masa, poder tener una influencia en el entorno. Entonces, lo que queremos es que, como este tipo de tecnologías también se trabaja a nivel de redes comunitarias, estamos creando las nuevas ciudades cristal, entonces para abastecer un sistema que abastece ciudades, que abastece circuitos neuronales de empresas, negocios, lugares, y hoy día ya en el proyecto de las nuevas universidades de la conciencia y la creación de las ciudades cristal. Entonces son proyectos grandes en donde ya este sistema abarca todo el escenario, tiene todo un gran sistema, una gran base, y se está expandiendo de manera extraordinaria. Entonces, eso es un poco como el escenario completo de lo que es este sistema cuántico. Este sistema, hemos tenido varias experiencias o testimonios, incluso a la hora de estar observando a las personas estarlas acompañando, no solamente a nivel de conocimiento, sino poderles ayudar en sus familias, en sus negocios, en sus empresas, acompañándoles. Hemos tenido grandes resultados y nuevas, de hecho, toda esta investigación
que vamos trabajando en el día a día, es lo que vamos a ir trabajando también y revelando durante las clases. Es muy dinámico. Vamos a estar trabajando cada clase, hacemos un trabajo, un modelaje ya del sistema, empezamos ya a integrar. Es dinámico en el sentido que un poco de teoría, práctica, y vamos cerrando nuestra clase para así estar de manera continua. Vamos así a estar dejando entre clase y clase, vamos a dejar algunos ejercicios, tareas con la finalidad de que puedas estar conectando, porque lo que hemos observado, que a veces la cantidad de combustible que requiere el cerebro a nivel, lo que ha revelado a nivel de grupo, requiere más que lo que se está dando en una sesión de clase. Entonces, lo que nos está invitando es a poder seguir ya trabajando, empezar a generar esa franquicia del sistema cuántico neuroacáshico para empezarse a autoabastecer, recibir, autodarse, y así vamos trabajando el circuito, el ciclo. Y me gustaría, ya se están uniendo nuevas personas, me gustaría preguntarles si hay preguntas, dudas hasta aquí, comentarios, experiencias. ¿Alguien que desee comentar o compartir cómo vamos? ¿Cómo se están sintiendo? ¿Hay antesala, durante y posterior de todo este sistema? Sí lo hay. ¿Qué quiere decir el antesala, durante y posterior? Que hay movimientos de ajuste que se están haciendo y eso no tiene nada que ver con nosotros, es el mismo sistema que acordona el campo. De hecho, el sistema cuántico neuroacáshico en su teoría de acordonamiento del campo, nosotros estamos buscando a veces usualmente estarnos protegiendo de, entre comillas, las energías negativas, de las brujerías, X, Y o Z, o del entorno mismo, cuando la teoría nos dice, nos explica todo, y todo esto tiene que ver con cruce de sistemas. Entonces, cuando vamos entendiendo la teoría y vamos edificando y vamos integrando el conocimiento, pues ya vamos teniendo ese discernimiento. Entonces, todo ese procedimiento es sobre la marcha. Entonces, hasta aquí preguntas, comentarios para pasar ya entonces a la integración de esta primer clase. ¿Quiénes se están uniendo? Adelante, Froilán. Yo quiero compartir que este fin de semana me invitaron a una reunión de Coparmex y era bien chistoso porque yo sentía como si se fueran dando ciertos puntos, y como que ya me siento como que empiezo a pertenecer a un estado, ¿cómo decirlo? Como de empresario. Ya antes era como que mi círculo era muy diferente, y lo que noté es como si se fueran, como si hubiera unido como de manera energética ciertos puntos con cierta gente, y me sentí como hasta bienvenido. Gracias, Roland, por compartir. Así es, ¿qué es lo que ocurre? Que como nuestro cerebro se empieza a recablear en un proceso de 4 partes, un modelo de 4 partes, ese modelo con esta tecnología, la finalidad es cubrirlo al 100%. Hay técnicas y herramientas, o en general el entorno trabajan ciertas áreas, no las 4, y trabajan hasta cierto porcentaje. Está ahí la clave, lo que decíamos. Entonces, ¿qué tipo de tecnologías están llegando a un 100% y están trabajando las 4 etapas? Entonces, cuando nuestro cerebro empieza a llegar y sí a cumplir todo el procedimiento y a tener un 100% en cada etapa, las cosas por sí solas, créanme, todos los procedimientos, todo se da en consecuencia. Lo que has estado vivenciando, pues es parte de todo el proceso que tú has estado trabajando, creando nuevas redes, no solamente familiares, de trabajo, laborales, empresariales. Entonces ya se estás conectando y estás generando estás viendo esas conexiones con otras personas de negocio, de entorno, y se logran con total facilidad de estar conectando con esas personas. Y de hecho el lenguaje, nuestro cerebro empieza a dejar de ver lo bueno y lo malo, deja de ver la carencia, o deja de conectarse con la carencia, y más bien con la totalidad, con esa certeza de que todo está bien, que nada te falta, que eres ya
abundante y próspero y las conexiones neuronales, las conexiones con las personas en general se da. Es una certeza que surge desde el corazón en conexión con el cerebro, corazón e intestinos. Entonces, el empezar a tener nuevas conexiones, nuevas redes empresariales, nuevas redes de negocio es parte de todo este trabajo que se han estado permitiendo dar. Entonces, todo lo que en algún momento pensamos que necesitamos estar enfermos o pasar por ciertas experiencias de vida para poder recurrir a todas estas nuevas tecnologías, pero no nos han enseñado y no tenemos una cultura de paz y de bienestar. Entonces, hoy día eso es lo que nosotros estamos tratando de integrar en nuestras vidas y que eso pueda tener un impacto, tiene un gran impacto en nuestro entorno. Entonces, créanme que ustedes se están convirtiendo en líderes de la conciencia que van a estar impactando en sus sistemas, en sus negocios y créanme que es algo que se da de manera expansiva. Ustedes ya van a estar viendo esos resultados. Gracias, Roilán, por compartirnos. ¿Algo más que deseen comentar o compartir? Entonces esperamos que nos puedas dejar su testimonio, pregunta, comentario en el chat. ¿Está abierto? Gracias, gracias, gracias. Y entonces vamos a compartir ya les vamos a decir